Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal Paulina, Rocío, Elvis, Gino? Hola, profe. Hola, profe. Bueno, espero que estén todos bien y bienvenidos a la sesión número 3 de Procesos en Sistemas Industriales. Sesión de hoy, bueno, vamos a revisar conceptos importantes relacionados con la unidad 2 de electrotecnia. Hay indicaciones para que lean una serie de capítulos de libros. Algunos conceptos relacionados con estos capítulos los revisaremos hoy. También tienen que rendir el control hasta el día domingo. Recuerden por favor que les comenté que el control lo iba a extender en plazo y ya está extendido hasta el domingo 13 de julio hasta la medianoche. ¿Ya? Entonces, les comento que la semana que sí, bueno, esta semana en realidad voy a viajar, entonces voy a estar fuera del país por temas académicos. De igual forma estaremos haciendo las clases cada martes como corresponde. Pero en el caso de que alguno de ustedes me escriba por algún motivo o razón a mi correo y yo responda en horario que sean como medio extraño, es básicamente por eso, por la diferencia que tendremos de hora, ¿ya? Entonces, hoy es 8 de julio del 25. Aquí está mi correo en el caso que tengan cualquier duda o consulta. No duden siempre en escribirme en el caso que tengan dudas. Y bueno, la unidad número 2 se llama electrotecnia, pero básicamente está orientado a lo que corresponde a las ventajas, la caracterización, ventajas, desventajas de motores eléctricos. Y en particular está orientada también a que ustedes hagan cálculos de la eficiencia de motores de tipo de alimentación de tipo continua, corriente alterna, cálculo de eficiencia de trabajo, de potencia mecánica, de potencia eléctrica y eficiencia, evidentemente, también de motores de corriente monofásica y también de alimentación trifásica. ¿Ya? Entonces, es importante que estos conceptos que son evaluados en la semana en curso tengan, que se comprendan bien. Bien, por ejemplo, hay alimentación trifásica, monofásica, entonces cuando respondan alguna pregunta del control, por favor, leer muy bien la pregunta. Se preguntan por alimentación eléctrica, tienen que responder con respecto a alimentación, no tipo de corriente. Bien, alimentación monofásica, trifásica. Si les preguntan acerca del tipo de corriente, ahí respondan continua alterna. Bien, entonces es importante que el control es un control netamente teórico, es un control relativamente sencillo, pero ojo, suelen confundirse con términos, así que les sugiero por favor que lean bien las preguntas que les hacen, porque evidentemente se pueden confundir entre alimentación monofásica, trifásica, corriente alterna continua, que son distintas cosas, evidentemente, pero pueden causar confusión. ¿Ya? Entonces, como sabrán entonces, la unidad está orientada a la transformación de la energía eléctrica en trabajo mecánico en un motor eléctrico. Revisarán en el documento que está en Canvas las ventajas y desventajas de cada tipo de estos motores, sus principales aplicaciones. Lean por favor ese documento que es muy importante. Pero bueno, como también se les indica que lean un capítulo de libro, hay algunos conceptos que yo prefiero partir de lo básico, porque es probable que no todos lean el capítulo del libro, así que vamos a revisar algunos conceptos importantes, ojo, sencillos, evidentemente, relacionados con electrotecnia. Ahora, como vamos a ver, ¿bien? ¿Cómo en un motor eléctrico se transforma la energía eléctrica en mecánica? Bien, tenemos que considerar algunos términos importantes. Por ejemplo, la electricidad. Bien, ¿qué es la electricidad? La electricidad, al igual que el calor, al igual que el trabajo, bien, al igual que cualquier intercambio de energía, bien, corresponde a energía, bien, que se produce de forma natural o artificial, bien, y que se caracteriza porque se puede transformar en distintos tipos tanto de energía o otros tipos de energía o también en otros tipos de intercambio, bien. Por ejemplo, la electricidad se puede convertir en calor. Bien, es energía que se transfiere entre un cuerpo frío y caliente. Se puede convertir en luz, en sonido, movimiento. O sea, la energía está entonces en la capacidad que tenemos en las casas para poder accionar un computador, accionar un microondas o lo que sea, tiene que ver con la electricidad. Bien, y en particular luego.
en la capacidad que tendrá un motor eléctrico para transformar esta electricidad en un trabajo mecánico. Por ejemplo, el trabajo mecánico requerido en un compresor de una máquina frigorífica. Bien, funciona con alimentación monofásica, por ejemplo, corriente alterna, evidentemente, pero sabemos que ese motor permite transformar la corriente alterna que proviene de la línea de tensión en trabajo mecánico, en un trabajo bien, y evidentemente ahí hay temas de eficiencia, evidentemente. Sabemos desde ya que es imposible convertir por completo un tipo de energía en otra, y en particular será imposible para un motor eléctrico transformar por completo esta electricidad, energía eléctrica, en un trabajo mecánico. Entonces, sabemos que hay distintos tipos de electricidad. Tenemos electricidad estática. Básicamente es electricidad asociada con los electrones de valencia, pero básicamente es la energía que se puede bien asociar a ese movimiento estático, bien de la electricidad, de electrones. Bien, pero también tenemos la energía dinámica, electricidad dinámica, y es la electricidad dinámica la que podrá ser aprovechada para generar un trabajo eléctrico. Ahora, recuerden por favor que todo lo que corresponde a transferencia de electricidad, transferencia de carga, tiene que ver con el movimiento de electrones. Bien, el trabajo eléctrico en un conductor, bien, debido a una diferencia de potencial eléctrico, se debe básicamente a o genera un flujo de electrones. Ahora, ese flujo de electrones, ¿cierto? Tiene que ver con la intensidad de corriente, que será definida más adelante. Ese flujo de electrones en un conductor tiene que ver con la fuerza motriz, que es la diferencia de potencial eléctrico, también se definirá. Bien, y entonces esa electricidad bien corresponde a algo dinámico, o sea, algo que se puede transferir en un conductor. Eso básicamente es energía dinámica, es energía que se puede transportar. Bien, ahora, se tiene que entender esto muy bien. Un conductor posee, ¿cierto? Es un material, bien, un conductor es un semiconductor, es un material que tiene electrones de valencia. Si hablamos de la materia, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el silicio, que también se usa como semiconductor en el caso de paneles fotovoltaicos, estos materiales tienen electrones disponibles para ser intercambiados, para saltar de un punto hacia otro. Ahora, no todos los electrones están disponibles. Por ejemplo, en el caso del silicio, que se usa mucho para generar baterías solares, en general, perdón, celdas fotovoltaicas, son celdas fotovoltaicas que se componen de dobleces de silicio, y el silicio es un material semiconductor. Ahora, ese silicio tiene 4 electrones de valencia. Ahora, ¿qué quiere decir que ese material tenga 4 electrones de valencia? O sea que tiene 4 electrones libres que pueden, bien, saltar de un punto hacia otro para poder promover esta energía eléctrica dinámica. En el caso del cobre también tenemos electrones de valencia, y en el caso del cobre tenemos solamente uno, ¿no? Si no me equivoco. Solamente uno de los 29 electrones del cobre son electrones de valencia que están disponibles para poder transferir esta energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, como veremos durante esta sesión, y también tendrán que revisar en los documentos que están disponibles en Canvas, existen básicamente dos tipos de electricidad. Tenemos electricidad del punto de vista continua, ¿cierto? Tenemos electricidad del punto de vista alterna. Ahora, sabemos, bien por conocimiento general, que cuál es el tipo de electricidad que se alimenta a nuestras casas, qué corriente, qué tipo de corriente llega a nuestras casas y se usa, que es pregunta al control. ¿Corriente continua o corriente alterna? Alterna. Continúa, ¿Cierto? profe. Alterna, ¿cierto? Ah, Alterna. Lo que llega a nuestras casas es corriente alterna. Ahora, lo que se produce en una celda fotovoltaica, en un panel fotovoltaico, lo que se produce en una planta de potencia. Ahora, esto es importante. Independiente de la forma en que se produce la electricidad, el flujo de electrones, si es por una planta de potencia de gas o si es por un panel fotovoltaico, da lo mismo cómo se genere este trabajo eléctrico. Bien, estas máquinas generan corriente continua. Y es por eso que en la planta de potencia tenemos a la salida de la turbina, el trabajo mecánico, ¿cierto? Es transformado bueno, en corriente alterna finalmente, ¿cierto? Y en el caso también de los paneles fotovoltaicos, solares fotovoltaicos, tenemos un inversor de potencia. Y ese inversor de potencia permite transformar la corriente continua producida en el panel fotovoltaico a corriente alterna. Entonces, pregunta control cuando les pregunten qué tipo de energía de corriente se usa en las casas, ¿cierto? Generalmente, corriente, ¿cierto? Alterna. ¿M? Ahora, importante, eh, ¿qué tipo de alimentación
eléctrica tenemos en nuestros hogares? ¿Tipo de alimentación monofásica o trifásica? Monofásica. Monofásica. ¿Cierto? Monofásica, ¿cierto? Entonces, hay otra pregunta importante. Ahora, entonces, tengan mucho cuidado cuando les hablen de tipos de corriente alterna, continua, tipo de alimentación monofásica en nuestras casas, ¿cierto? Muy bien. Ahora, generalmente en la industria donde se requiere más potencia usamos energía trifásica. Bien, y es ahí donde entran a jugar, por ejemplo, los motores de inducción electromagnética. Ahora, el concepto de motor de inducción electromagnética es muy importante la semana en curso. Bien, y veremos su funcionamiento. Bueno, está detallado en el PDF. Bien, será detallada la fórmula que se puede calcular la eficiencia de estos motores, que se puede calcular la potencia mecánica, la potencia eléctrica, todos esos términos importantes desde el punto de vista de ingeniería serán calculados en la sesión de hoy. Ahora, como les comentaba, para que haya un flujo de electrones en un conductor se requiere que el material sea conductor o semiconductor. Bien, el cobre es un conductor, es un muy buen conductor, el silicio también lo es, evidentemente. Ahora, el electrón es una partícula fundamental para la conformación de la materia, pero de toda la nube electrónica que compone la corteza, ¿cierto? De este manto electrónico que corrodea el núcleo, no todos están disponibles para poder ser intercambiados, para poder moverse de un punto hacia otro libremente. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un panel solar fotovoltaico. Em, ¿Alguien sabe cómo se denomina el efecto que permite que la energía en la radiación solar sea transformada en un trabajo eléctrico en un panel fotovoltaico? ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Cómo se llama ese efecto? El efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Ahora, ese efecto fotoeléctrico, ¿qué permite? Permite que los electrones libres disponibles en el silicio. Bueno, generalmente lo que se hace para generar estos paneles fotovoltaicos es dopar. Se agrega a las capas de silicio un elemento que dopa a estas placas de silicio, a estas placas de silicio, y generalmente los paneles fotovoltaicos más comunes que tenemos en el mundo, bien, se componen de que tienen un tipo de unión o junta del tipo PN. Tenemos dos tipos bueno, de capas. En la capa N está dopada con fósforo, si no me equivoco, y la capa N está dopada o P, perdón, la capa P, perdón, está dopada con boro. Bien, y la finalidad de esto es que se genere una transferencia de electrones e intercambio también de huecos entre estas capas. Y se genera una zona de agotamiento. Y la generación de esta zona de agotamiento entre la capa N y capa P finalmente genera la fuerza motriz requerida para que haya un flujo de electrones en este conductor. ¿Ya? Entonces, tienen que saber esto. No todos los electrones están disponibles para poder ser transportados en un conductor, solo algunos. Y en el caso, por ejemplo, del cobre, miren, el cobre tiene 29 protones y evidentemente como es un átomo neutro, tiene evidentemente 29 electrones, ¿cierto? Ahora, solamente 28 de los 29 viajan en órbitas cercanas al núcleo, están atraídos fuertemente al núcleo, por lo que solamente el último electrón en la última capa de valencia va a estar lo suficientemente alejado del núcleo para poder estar disponible para poder ser transportado de un punto hacia otro. Ese electrón, como les comentaba, se llama electrón de valencia. Es un electrón libre, evidentemente, y es el electrón que permite la transferencia de electricidad de un trabajo eléctrico en un conductor. Ahora, recuerden por favor que en esta parte del curso el concepto de trabajo es fundamental, ¿ya? Trabajo eléctrico, trabajo electromagnético. Bueno, ahora, es importante que ustedes sepan desde ya que lo veremos más adelante, pero hay muchas formas de trabajo distintas. Ahora, ¿cómo yo puedo distinguir si un trabajo es un trabajo eléctrico? ¿O es un trabajo mecánico en un pistón? ¿O es un trabajo hidrostático en un cilindro pistón cerrado? ¿O es un trabajo eléctrico? ¿Cómo yo puedo distinguir un trabajo de otro? Porque yo sé que cuando enchufo el refrigerador a la toma de corriente, lo que recibe de la toma de corriente es un trabajo eléctrico. El, el- el- o lo que consume finalmente el compresor de la máquina frigorífica es un trabajo eléctrico. Porque yo sé que es un trabajo eléctrico y no es otra forma, otra cosa. Está por la parte, Porque profe, por la fuente en este caso, exactamente.
Es por la fuerza motriz. Cada trabajo tiene una fuerza motriz distinta. Por ejemplo, el trabajo en un pistón de un automóvil, por ejemplo, de un motor de ciclo Otto diésel, el trabajo en el pistón, ¿bien? Está motivado, está generado por una diferencia de presión y volumen. ¿Ven? Esa es la fuerza motriz finalmente. En el caso de un trabajo eléctrico, la fuerza motriz, o sea, lo que impulsa a la transferencia, lo que impulsa al flujo de electrones, corresponde a una diferencia de potencial eléctrico. Ahora, ¿alguien sabe cómo se define esto? ¿Qué es una diferencia de potencial eléctrico? ¿Qué es la fuerza motriz entonces para el flujo de electrones? ¿Qué es básicamente? Ahora, cuando hablamos de, tiene que haberlo visto en física probablemente. ¿Qué es energía potencial eléctrica? ¿Cuándo hablamos de energía potencial eléctrica? Sí, Imaginemos una carga. Dime, te sí, escucho, Oscar. no, no, profe, no, sí, continúe, disculpe. Imaginemos esto una carga, ¿bien? En un conductor, una carga, ¿bien? Esa carga tendrá energía potencial con respecto a otras cargas. O sea, finalmente la energía potencial de una carga en un conductor es consecuencia de la interacción con otras cargas. ¿Bien? Esto es importante. Recuerden que la energía potencial es una energía macroscópica, ¿cierto? Que depende de un punto de referencia. Por lo que independiente si es energía potencial a secas, energía potencial eléctrica siempre tiene que ver con un punto de referencia. Entonces, cuando hablamos de energía potencial eléctrica, es con respecto a, bien, la energía en un punto, bien, con respecto al entorno, con respecto a las cargas que rodean a esta carga. Ahora, cuando hablamos de una diferencia de potencial eléctrico, básicamente es la diferencia entre dos puntos. Bien, básicamente es la fuerza motriz para poder llevar la carga de un punto hacia otro. Eso finalmente es la diferencia. Y es finalmente esta diferencia de tensión también, bueno, tensión se le conoce como que tensión generalmente, bien, la fuerza motriz para que un electrón se mueva de un punto hacia otro. Ahora, cuando se aplica entonces una diferencia de potencial eléctrico en un conductor, se genera un flujo de electrones, evidentemente. Ahora, ¿a qué velocidad ustedes creen que se mueve este electrón en el conductor? ¿A qué velocidad se podrá mover? ¿Se mueve a la velocidad de la luz? ¿Cercana? ¿Mucho menor? ¿Qué creen con respecto a eso? Profe, ¿tiene que ver con los RPM, algo así? Con la- Revoluciones por minuto. Ya, Creo. eso tiene que ver con con el movimiento del rotor. El rotor del motor, ¿cierto? Gira a una revolución por minuto. Bien, ya. Pero si pensamos desde el punto de vista microscópico, ya vemos un electrón en un conductor. El electrón cuando se aplica una tensión entre en el cable conductor, ¿el electrón se va a mover a una velocidad cercana a la luz? ¿Menor que la luz? ¿Qué creen con respecto a eso? ¿A qué velocidad viajará el electrón en un conductor? Cercana a la luz. Viaja, gracias Alex por contestar, viaja el electrón a una velocidad que se llama velocidad de deriva, a una velocidad que es mucho menor a la de la luz. Ahora, ¿por qué cuando encendemos, cuando damos el interruptor para encender la luz, se enciende automáticamente la ampolleta y no se demora un tiempo, no se demora nada, ¿cierto? Nosotros encendemos un interruptor y automáticamente se enciende la luz. Hacemos una llamada telefónica a Europa y automáticamente responden, ¿cierto? Nuestra voz viaja en un conductor, ¿cierto? Básicamente en un cable, ¿cierto? Viaja en un cable motivado por una señal eléctrica, evidentemente, a una velocidad prácticamente velocidad de la luz, o sea, instantánea básicamente. ¿Qué explica que si bien el movimiento del electrón en un conductor no es cercano a la velocidad de la luz, en una velocidad mucho menor, denominada de deriva, velocidad de deriva, ¿qué explica finalmente que la señal la señal eléctrica llegue a un punto distante en el mundo de forma instantánea? Es que la señal es transferida muy rápida. ¿Por qué? Porque la señal corresponde a los choques. Un electrón se mueve, choca a otro. Ese se mueve, choca a otro. La señal es transferida muy rápido a la velocidad de la luz. Sin embargo, cada electrón individualmente se mueve a una velocidad mucho menor. ¿Por qué? Porque el electrón no viaja en forma rectilínea. No se mueve de forma en una línea continua. Se mueve de esta forma, en zigzag. Por lo que finalmente siempre el electrón se mueve a una velocidad mucho menor, pero la señal se transfiere de forma instantánea. Ya. Ahora, si hablamos con respecto a lo que se requiere para que un material transfiera electricidad, tenemos
Parámetro importantísimo, yo les comenté, tenemos esto en lo que corresponde a la cantidad de electrones disponibles, ¿ya? Y también tenemos dos cosas importantes. ¿Alguien se acuerda del colegio o ha visto en la universidad la ley de Ohm? ¿Qué nos decía la ley de Ohm para la transferencia de intensidad de corriente? Que aplicaremos en la sesión de hoy, ojo, la vamos a aplicar. Cualquier cálculo que hagamos se basa en esta ley de Ohm. ¿Alguien se acuerda qué decía la ley de Ohm? Yo por lo que recuerdo, profe, es que la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es Bien, directamente proporcional a la tensión, pero inversamente perfecto, proporcional a la perfecto, resistencia. perfecto, muy bien. Ya. Entonces, desde ya comenzamos a definir cosas muy importantes relacionadas con la transformación de energía mecánica en eléctrica en un motor. Primero, intensidad de corriente. Bien, es el flujo de electrones básicamente. Bien, es la carga transferida por unidad de tiempo. Muy bien. Ahora, eso va a estar motivado, o la fuerza motriz corresponde a la tensión, como tú dijiste muy bien, Víctor, y lo que se opone es la resistencia. Resistencia eléctrica a un material. O sea, la tendencia a evitar que se muevan los electrones en el material. Ahora miren, ¿por qué les comento acerca de esto? Porque acá hablamos de conductores y hay un gráfico que nos muestra una unidad en particular que es distinta a resistencia. Esta unidad que está acá graficada es el ohmímetro, el ohmmetro. ¿Cuál es la unidad de la resistencia a un material? ¿Qué unidad se usa generalmente cuando nosotros, no sé, tenemos, por ejemplo, un motor eléctrico? Tenemos un motor del tipo que sea continuo, alterno, trifásico, monofásico. ¿Qué se detalla en la especificación de este motor? ¿Se detalla la Los resistencia? bares, Bueno, en el caso, por ejemplo, una bomba se detalla los bar, muy bien. Pero en el caso motoeléctrico se detalla la resistencia. O sea, la resistencia de las bobinas. Las bobinas que componen estos motores tienen resistencia, evidentemente. No son superconductores. Bien, tienen resistencia. Ahora miren, la unidad de la resistencia es el ohm. Aquí está, miren. Pero acá está graficado algo distinto. Está graficado el ohmímetro. ¿Y por qué está graficado esto? Porque acá está graficada la resistividad, que es un parámetro totalmente distinto a la resistencia, pero son parámetros que están relacionados finalmente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre resistencia de un conductor y resistividad? La diferencia radica en que la resistividad es una, una variable o un parámetro denominado intensivo, mientras que la resistencia es un parámetro denominado extensivo. Ahora, miren, esto es importante que lo entiendan muy bien. Cuando se estudia un sistema cualquiera, miren, un sistema termodinámico, un sistema que puede ser tanto un motor eléctrico, puede ser un motor de corriente continua, puede ser una turbina, una bomba, un compresor, lo que sea, un sistema de estudio, ¿ya? Como en este caso, este motor eléctrico. Ya. Ahora, em, este material, este motor, ¿cierto? Tiene resistencia, evidentemente, las bobinas. Bien, se me fue la idea que les quería comentar. Ya, pero bien, resistencia básicamente es una propiedad, ahí está, me acordé. Propiedad de un sistema, miren. Si yo les pidiese algo, miren, vamos a definir el estado de un sistema, cualquiera, de materia. ¿Qué propiedades que tú mencionaste, por ejemplo, Paulina, nos permiten definir el estado de un sistema? Propiedades como tú dijiste, Paulina, una propiedad importante, la presión, ah, la presión sí, el bar, perfecto, se puede medir en bares o en PSI. perfecto. La temperatura, miren, un sistema se define con la presión, la temperatura, la densidad, el volumen específico. Miren, la resistividad, la conductividad. ¿Se dan cuenta, no? Estas propiedades definen a un material, por ejemplo, un sistema de estudio. Ya. Hay propiedades que son intensivas. ¿Cuáles son estas? Propiedades que no dependen de la masa de un sistema. Por ejemplo, la temperatura no depende de la masa, ¿cierto? La presión tampoco depende de la masa. Y la resistividad de un material no depende ni de la masa ni de la geometría del sistema. En cambio, la resistencia sí depende. La resistencia de un material cambia en función de la geometría del material. Por ejemplo, pensemos en esto. Tenemos un conductor gigantesco, ya tenemos un conductor, un cable muy grueso. ¿Qué tendrá menos resistencia al flujo de electrones? ¿Un conductor, un cable grueso o uno menos grueso? Más Miren, delgado. exactamente, exactamente. ¿Te das cuenta, no? Independiente si el material, el conductor, el cable es hecho de cobre,
En ambos casos, el conductor más delgado tendrá más resistencia. Exactamente. El que sea más grueso tendrá menos resistencia. Bien, eso es lógico, ¿cierto? Sabemos que es muy lógico. Ya. Entonces, ¿se dan cuenta de algo importante? La resistencia de un material a la conducción de electricidad depende de la geometría. Depende de la masa, finalmente. Mientras más masa, menos resistencia, menos masa, más resistencia. En cambio, la resistividad no depende de la masa. Es una propiedad intensiva. Entonces, la resistencia es propiedad extensiva. Cualquier propiedad que dependa de la masa como resistencia es una propiedad extensiva. Entonces, acá está graficada la resistividad, que es una propiedad que no depende de la masa ni de la geometría. Entonces, si miramos esto que está aquí, este gráfico, tenemos datos de resistividad eléctrica para la plata, el cobre y el grafito. ¿Cuál de ellos tres será mejor conductor? Ojo, mejor conductor de electricidad. ¿Será la plata, el cobre, el aluminio o el grafito? La plata, profe. La plata. La plata, ¿no? La resistividad mucho Sí, más baja, ¿no? ¿Sí? sí. Exactamente. El grafito, resistividad muy, muy alta, muy baja conductividad. Perfecto. Ahora entonces, seamos lo siguiente. Acá está graficado de igual forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos también resistividad. ¿Por qué resistividad? Porque siempre un sistema de estudio, un conductor, un cable, lo que sea, se define en función de propiedades intensivas que no dependen de la masa. La resistencia no es un buen parámetro finalmente, porque depende de, como yo comentaba antes, de la masa de la geometría del conductor del sistema de estudio, ¿ya? Entonces, está graficada la resistividad, que es básicamente, resistividad es el ohmímetro. Bueno, ahora miren, para que no queden con la duda, miren, evidentemente hay una relación matemática entre resistencia y resistividad. Se las voy a poner aquí para que no queden con la duda. Resistencia, ¿cierto? R, ¿ya? La resistencia de un conductor es R. Y la resistencia de un material, entonces será igual a la resistividad. Y generalmente la resistividad de un material se simboliza con la letra ρ. La letra ρ que está por acá, miren, esta que se usa generalmente para densidad, es el símbolo de resistividad. ¿Ya? Entonces resistencia es igual a la resistividad que es ρ, y esto por la longitud del material, y esto va dividido en el área. ¿Se dan cuenta, no? Entonces la resistencia del material depende del largo del material, depende de la sección transversal del cable, depende de la geometría finalmente. O sea, evidentemente no es lo mismo transportar electricidad en un cable delgado y uno más gordo. Y ahí viene una pregunta importante que quizás viene el control. Ya. Pensemos en la tensión, porque mira, acá está la tensión. La tensión está por acá. Acá, miren, tensión. Dijimos algo importante. La tensión corresponde a la fuerza motriz para que haya un trabajo eléctrico, que es nada más que un flujo de electrones. Ahora, ¿qué tensión usamos generalmente, o no, qué tensión usamos en Chile en realidad? En Chile, y en gran parte de Sudamérica y en gran parte de Europa también. ¿Qué tensión usamos para poder alimentar nuestros hogares con electricidad? Usamos 110 volts, 220 a 240. ¿Qué rango usamos finalmente en nuestras casas? ¿Alguien sabe la tensión que se usa? 220, profe. 220 a ¿Cierto? 50 220, ¿no? Hz. ¿Cierto? Exactamente, muy bien. Ahora, se dan cuenta de algo importante. ¿Por qué la tensión que se aplica en algunos países es 220? En nuestro caso, por ejemplo, y si vamos a Estados Unidos, 110. ¿Por qué esa diferencia? Y ahora, ¿qué unidad se usa para la tensión? Se usa, ¿cierto? ¿Sí? O voltaje, se usan los volts, los kilovolts, milivolts, dependiendo de dónde sea transportada la electricidad. Después hablamos de eso. Pero ¿alguien sabe por qué en Chile usamos 220 volts y en Estados Unidos 110? Y bueno, ¿y por qué se va modificando en función de estos datos? Probablemente por la distancia, profe, ¿Por la distancia? ¿Ya? para poder transportar la energía. ¿Ya? Ya, la tensión tiene que ver con eso. La tensión es importante. Ya. Miren, la tensión es importante por muchos motivos. Uno puede, o nosotros podemos consumir bueno, en realidad un motor eléctrico o una máquina, ¿es bien? Consume electricidad, consume, ¿cierto?, un flujo de electrones. Ahora, independiente si tenemos 110 volts o 20,
podemos en ambos casos alimentar un amperaje X, equivalente en ambos casos. Sí, se puede, es posible finalmente. Ya. Bien, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. El tema es entender que si bien en ambos casos se podría obtener un amperaje X para poder alimentar a un electrodoméstico, por ejemplo, la tensión cambia en función de de la geografía de donde estamos trabajando, de qué parte del mundo estamos, en función de la historia, básicamente. Por ejemplo, en Estados Unidos es 110 volts y no 220, porque cuando se comenzó a generar todo el alambrado eléctrico, en el país estaba la lucha entre Tesla y el otro compadre, ¿cómo se llama? Tesla y Tomás, Thomas Alva Edison, exactamente. Y Thomas Alva Edison promovía los 110 volts, Tesla promovía 240. Bien, ganó finalmente Tesla porque comprobó que era seguro, entre comillas, 240, no era tan inseguro como se creía. Pero en Estados Unidos quedaron con 110 porque básicamente tenían todo armado para 110. O sea, básicamente eso. Ahora, es mucho más seguro transportar electricidad a 110 volts que a 240, evidentemente, o 220, es mucho más seguro, a 240 muy peligroso. Ahora, ¿por qué en Sudamérica en general tenemos 220? Porque es más económico. Es mucho más económico, se requieren cables más delgaditos. Ahí es lo que íbamos antes. Miren, los cables que se emplean en nuestras casas son cables de diámetro bastante menor al que se usa en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tensión es más alta en Sudamérica. Entonces, miren, tensión mucho más alta para generar un flujo de electrones X, se requiere, ¿cierto? Un diámetro pequeño. En cambio, para generar un flujo de electrones equivalente en Estados Unidos, para un menor voltaje se requiere un diámetro mucho más grande. Entonces, en función de la economía, evidentemente, en Sudamérica tenemos una de 220, mucho más barato transportar electricidad a 220, evidentemente, a nuestros hogares. Pero es mucho más seguro hacerlo a 110 volts, evidentemente, y por eso en Estados Unidos no suelen haber muchos casos de electrocución, no sé si se dice así, porque el voltaje es mucho más bajito. Ya. Ahora, si hablamos de tensión, fuerza motriz para poder transportar electricidad, desde que se produce la energía eléctrica en la máquina de potencia, en el panel fotovoltaico, en fin, es transportada desde ese punto a nuestras casas teniendo una tensión equivalente en cada punto del transporte o va cambiando la tensión? ¿Alguien sabe algo sobre eso? Normalmente no es muy estable. No es muy estable ya. Generalmente, el transporte se hace vía tensión alta. Por ejemplo, si no recuerdo mal, 500 kilovatios por ahí, tensión muy alta. ¿Por qué? Porque hacer la transmisión de electricidad a tensión alta permite reducir las pérdidas. Se reducen las pérdidas, disipación de calor en los conductores, por lo que generalmente se hace la transmisión a tensión alta, luego se va bajando a media tensión y finalmente llega a nuestras casas a tensión bastante bajita. Entonces, la tensión va cambiando, pero evidentemente la tensión, como les comentaba, bien, depende finalmente del punto en el que esté siendo transferida la electricidad, pero evidentemente en cualquier punto es esta tensión la fuerza motriz ¿para qué? Para la transferencia de electrones entre un punto y otro. Entonces, sabemos lo siguiente, sabemos que la fuerza motriz que va a hacer que un motor eléctrico transforme su trabajo eléctrico en trabajo mecánico, básicamente es la tensión que se aplica al motor. Básicamente eso. Ahora, ese motor, bien, va a consumir una intensidad de corriente. Ahora, cuando el motor comience a operar, se enchufe bien al inicio del motor, cuando alimentemos electricidad, ¿qué es, qué va a pasar con el consumo eléctrico? ¿Alguien ha visto o alguien ha visto este fenómeno? ¿Alguien ha enchufado no sé, una bomba a un sistema de eléctrico? O, por ejemplo, un refrigerador cototo. ¿Qué pasa o qué pasaba antes en nuestras casas cuando enchufábamos un dispositivo eléctrico, perdón, que consumía mucha electricidad, intensidad corriente? ¿Qué pasaba generalmente en las casas?
Automático dependiendo de la cantidad de volts que tenga. Claro, ¿sí? Al Mm. inicio, el aparato va a consumir una cantidad muy alta de electricidad, muy alta. ¿Por qué? Y eso se puede ver en nuestras casas a veces. En la antigüedad, se veía antes, cuando enchufábamos algo en electricidad, la luz, es cierto, como que se atenuaba, ¿no? Y eso era ¿por qué? Porque al inicio el motor va a consumir una cantidad de electricidad bastante alta. Pero a medida que el motor comience a operar, va a ir consumiendo una cantidad mucho menor para generar un trabajo mecánico, ¿sí? Constante después. Ahora, cuando comienza la operación del motor, entonces consumo alto de electricidad, alta intensidad de corriente consumida, a medida que comienza a operar y alcance la velocidad nominal de trabajo este motor, consume una cantidad mucho menor. ¿Por qué? Porque se genera lo que se denomina una fuerza contraelectromotriz. Una fuerza contraelectromotriz, bien, que se opone al movimiento, básicamente. Es una fuerza que se opone a este movimiento del rotor. Bien, y eso finalmente hace que se consuma electricidad mucho menor, por lo que cuando hagamos cálculos de la intensidad de corriente que consume un motor cuando está comenzando su operación o cuando está ya funcionando de forma nominal, se deberá considerar siempre, sea un motor de corriente continua o corriente alterna, el desarrollo de una denominada fuerza contraelectromotriz. Ojo, será usada. Bien, haremos cálculos con respecto a eso. Haremos el cálculo sobre el uso de la tensión aplicada, la fuerza contraelectromotriz que es generada para el cálculo del consumo de electricidad y evidentemente en función de eso el cálculo de la potencia eléctrica del motor, del cálculo de la eficiencia del motor eléctrico, bien, y del cálculo de la potencia mecánica cuando sea requerida finalmente. Ahora, como les comentaba antes, la propiedad que se opone al movimiento, al flujo de electrones, corresponde a resistencia o resistividad en su defecto, ¿bien? Ahora, englobando entonces el concepto de intensidad de corriente y usándolo en conjunto con la tensión B y usándolo también con el concepto de resistencia, generamos lo que se denomina la ley de Ohm. La ley de Ohm que está por acá es una ley bastante básica en electrotecnia, es muy, muy, muy básica, pero establece la relación entre la intensidad de corriente, ¿sí? Y la tensión aplicada y resistencia. Importante, miren, esto es importante. Se podrá entonces, ¿ven? Se podrá entonces tener una intensidad de corriente X, empleando distintas tensiones en un sistema. ¿Bien? Empleando distintas tensiones. Eso es muy importante. Ahora, recuerden por favor que R depende del material. Entonces, generalmente, cuando tenemos unas bobinas de un motor, se entrega este parámetro. ¿Bien? Porque ese parámetro está calculado, pero en función de la geometría también del material. No es solamente resistividad, sino que también depende del largo de la bobina y también depende de la sección transversal del cable del bobinado. Entonces, este parámetro que está acá considera tanto la resistividad, considera el largo del cable de la bobina y considera también el área de la sección transversal de este bobinado. Como les comentaba antes, entonces, sabemos que esto que está acá ahí es la intensidad de corriente. Básicamente es el flujo de electrones, o más bien es la carga por unidad de tiempo. Acá está definido, bien. Se define entonces la corriente eléctrica como intensidad de corriente, bien, que no es nada más que la cantidad de carga transferida por unidad de tiempo, y la cantidad de carga se evalúa evidentemente en coulombs, que es la unidad del Sistema Internacional para la Carga, tiempo en segundos, y se define entonces el amper. Un amper, bien, que es intensidad de corriente, se define como un coulomb por segundo. Ahora, de forma convencional, siempre que ustedes vean un diagrama, un circuito eléctrico, siempre verán que el sentido de la transferencia de la intensidad de corriente del flujo de electrones es del polo positivo al negativo. Siempre verán esto en un diagrama. Siempre que vean esto. Ahora, ¿alguien me podría decir de forma real de qué punto a qué punto debería ocurrir de forma real el flujo de electrones en un conductor? Del punto De negativo a cargado. positivo. ¿Cierto? Negativo positivo, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿alguien sabe por qué cuando se ve un diagrama de eléctrico, por qué siempre se especifica que el flujo ocurre
de positivo o negativo, es netamente, corresponde a algo convencional. O sea, es algo que se acordó hace mucho tiempo, bien, y que se emplea básicamente por, yo considero temas románticos. ¿Por qué? Porque Benjamin Franklin hace mucho tiempo estudió el comportamiento de la electricidad y él decía lo siguiente: el flujo de electrones tiene que ir siempre de algo que tenga, que sea rico, o sea, positivo en algo, ¿cierto? Entonces él decía, bueno, este flujo se lleva a cabo desde algo que está rico en algo, electrones, evidentemente, a algo que no tiene. Rico, positivo, no tiene negativo. Entonces, básicamente es eso, pero no se asusten. Siempre el flujo ocurre desde un punto concentrado, cargado negativamente, hacia un punto cargado positivamente. Siempre el flujo ocurre en ese sentido. Entonces, a ver, para que entiendan la relación entre intensidad de corriente, voltaje, tensión, perdón, resistencia, hagamos una analogía con el flujo de agua. ¿Ya? Cuando el agua fluye desde una torre de agua hacia un punto bajo, ¿bien? ¿Cuál es la fuerza motriz que genera que el agua fluya de este punto de altura hacia un punto de menor altura? ¿Qué es lo que motiva este flujo? ¿Una diferencia de qué? La gravedad. ¿Cierto? De De gravedad, muy presión. bien. Presión, muy bien, ¿sí? Sí, exactamente, corresponde a una diferencia de energía potencial. Siempre el agua va a fluir desde un punto de energía potencial alta a uno bajo. Es lo mismo con la electricidad. Siempre va a fluir de un punto alto de energía eléctrica potencial hacia un punto bajo, evidentemente. Bien, y eso entonces corresponde al gradiente. La tensión o el mal llamado voltaje es la fuerza motriz. Bien, por lo que sería análogo a la presión, en el caso como han dicho ustedes. Ahora, el roce, bien, que se opone al movimiento, evidentemente, del agua a fluir, corresponde a resistencia. Bien, y donde el flujo de agua sería la intensidad de corriente, o sea, la carga transferida por unidad de tiempo. ¿Ya? Ahora entonces, documentos se van en curso, ¿ya? Tenemos las ventajas del motor eléctrico, están por acá. Tenemos también desventajas de motores eléctricos. Entonces, importante por favor que lean este PDF. Hay preguntas sobre esto. Si hay preguntas, bien, les van a preguntar lo siguiente. Por ejemplo, si quisiéramos para aplicaciones de que se requiere alta potencia. Pensemos en alta potencia. ¿Qué tipo de motor ustedes propondrían para aplicaciones de alta potencia? ¿Un motor de corriente continua o un motor de corriente alterna? Pensemos, por ejemplo, en trifásico. ¿Cuál de los dos sería más adecuado para aplicaciones de potencia alta? Por ejemplo, industriales. ¿Continua o corriente alterna trifásica? Alterna, profe. ¿Cierto? Trifásica, ¿no? Ya. Sí. Entonces, muy bien. Entonces, preguntas de este tipo son preguntas bastante sencillas con respecto a las características de cada motor. Está en el PDF. ¿Ven? Ahí están las ventajas, desventajas. Recuerden, por favor, que también el control se puede rendir teniendo el PDF a la mano. Entonces, ahí, a medida que vayan respondiendo, ustedes pueden también ir cerciorándose que la respuesta sea la adecuada. Voy a revisar el set de preguntas de nuevo y en el caso que haya que corregir algo, lo haré. Bien, entonces les pido esto, por favor. Les pido que antes de que rindan el control, me den el tiempo a mañana en la mañana para poder revisar el set de preguntas y revisar que todo esté correcto. O si alguien lo rindió ya, por favor escríbame en el caso que haya alguna pregunta que esté mal en la respuesta. Bueno. Ahora, algo importante que sí o sí quiero que revisemos la semana en curso. Este DPT lo dejaré disponible, ojo. Esto de acá está disponible para ustedes. Pero básicamente es lo que está en el PDF. Miren, lo que está acá, esto que está aquí, esto que está acá, esto que está acá. Básicamente el PDF lo pueden leer de ahí. Pero quiero que sí o sí apliquemos la semana de hoy lo siguiente. Ya. Cuando un motor, bien, se enciende, consume potencia eléctrica, ¿cierto? Sí, va a consumir. Ya. Ahora, ¿cómo se determina, cómo se calcula la potencia eléctrica que consume un motor? Va a depender finalmente si el motor, evidentemente, es un motor de tipo monofásico, de corriente alterna, trifásico o de corriente continua. ¿Cierto? Ya. Ahora, ese motor, esa energía eléctrica, trabajo mecánico, trabajo eléctrico, perdón, va a ser transformado en un trabajo mecánico. Ahora, generalmente las especificaciones de un motor incluyen la potencia. Bien, esa es la potencia mecánica. Cuando, por ejemplo, dice un motor ZHP, esa es la potencia mecánica del motor. No es lo que consume finalmente.
es la potencia mecánica. Si tenemos un motor de corriente continua de 7 HP, es la potencia mecánica, o sea, la potencia que ha sido transformada de la potencia eléctrica. Entonces, aquí miren, esto que está acá, miren, corresponde al cálculo de la potencia eléctrica, pero en particular de un tipo de motor. ¿Alguien sabe en particular qué tipo de motor se calcula la potencia eléctrica que consume, como el voltaje, tensión por la intensidad de corriente? ¿Alguien sabe o nadie todavía ha leído el documento de la semana en curso? Me parece que eso eran motores de corriente continua, profe, no estoy seguro. Exactamente, ¿cierto? Sí. Exactamente. Eso que está ahí es la definición de la potencia eléctrica en el motor de corriente continua. Ya. Cuando hablamos de un motor de corriente alterna, es parecido, pero se le suma acá un factor de potencia. Acá se multiplica, perdón, este factor que está acá por el denominado cos-phi, ¿cierto? Que es el factor de potencia de estas máquinas. Y en el caso de un motor trifásico, se le añade la raíz de 3. Es en el caso de la potencia eléctrica que consume cada motor. Lo haremos hoy. Ahora, potencia mecánica. Ahora, si hablamos de la eficiencia de estos motores, ya sea un motor de corriente continua, corriente alterna, monofásico, trifásico, ¿cómo se calcula la eficiencia de estas máquinas? ¿Alguien sabe cuál es la eficiencia generalmente de un motor? O más bien, a ver, pasemos con algo más sencillo. Si pensamos en un motor de combustión interna, ojo, que tenemos ahí un sistema que permite transformar en la energía de combustión, ¿bien? En trabajo mecánico, ya. Es muy parecido. Acá tenemos un motor de corriente, bueno, un motor eléctrico, básicamente, que transforma energía eléctrica en trabajo mecánico. Es muy parecido, finalmente, ¿no? Ya. Independiente si tenemos una planta potencia de gas, por ejemplo, transforma el calor adicionado a un gas o agua en potencia en las turbinas. Transformación de calor en trabajo. Es lo mismo. Ya. ¿Cómo se calcula la eficiencia de estas máquinas? De cualquiera de estas. De cualquiera de estas. ¿Cuál sería una relación matemática lógica para el cálculo de la de la eficiencia de una máquina de combustión interna o de una máquina de potencia, de gas o de vapor de agua o de también un motor eléctrico? ¿Cuál sería una relación lógica a pensar, a discutir entre nosotros para el cálculo de la eficiencia de este motor? La alimentación y el consumo, me imagino, profe. Ya, perfecto. La alimentación y el consumo, ya. Alimentación. Cuando habla de alimentación, ¿qué sería en este caso la potencia eléctrica consumida, no? Sí, Ya. o en este caso, ¿cuánto dispongo yo para poder generar un Bien, resultado en este perfecto. caso? Perfecto. Entonces, la eficiencia sería sencillamente, miren, una relación muy, muy, muy sencilla, lógica. Sería la potencia eléctrica que consume el motor. No, al revés, perdón. La potencia mecánica del motor dividido en la potencia eléctrica por 100. Esa es la eficiencia. Es muy sencillo. La eficiencia de estas máquinas es así, sencillamente. Es cuánto generamos dividido en cuánto que se consume. Lo que tú dijiste estaba muy bien. ¿Quién lo comentó? Oscar, exactamente. Es cuánto se genera dividido en cuánto se consume. Entonces, la eficiencia de un motor eléctrico es potencia mecánica dividido en potencia eléctrica. Nada más que eso. En el caso de una máquina de potencia de gas termoeléctrica, es trabajo mecánico dividido en calor absorbido. En el caso de un motor de combustión interna o autodiesel que veremos más adelante, es sencillamente trabajo mecánico generado por los pistones dividido en calor de combustión. Nada más que eso. O sea, si se dan cuenta, son términos muy parecidos entre ellos. ¿Por qué? Porque cada una son máquinas que permiten transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. ¿Ya? Y entonces, para eso vamos a resolver juntos una serie de problemitas bastante sencillos, ¿bien? Pero que vamos a ir trabajando juntos con las fórmulas que hemos generado. Ahora, estas fórmulas se derivan evidentemente de dónde? De acá, miren. Todas las fórmulas que vemos se derivan evidentemente de la ley de Ohm que está por acá. Y estos cálculos serán muy importantes para, ojo, la sumativa de la semana 5. Semana 5, por favor, recuerden, en ese caso, la materia que se evalúa, los contenidos que se evalúan en la solemne 1, semana 5, son los contenidos de la semana 1, 2, 3 y 4. Semana 5 no hay contenidos nuevos.
Por lo que recuerden, por favor, que en el caso de la solemne, va a comenzar a ser rendida o va a abrir la solemne el día, la solemne abre el día miércoles 23, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿no? Claro. Semana, no, no. Semana 4 mañana, ¿sí? Semana 5 el 16. Entonces, exactamente. El miércoles 16 cierra la semana, perdón, abre semana 5, ¿cierto? 5, sí. Y se abre solemne y el plazo para rendirlas hasta el martes 22. Entonces, importante, tienen que rendir sí o sí la solemne en el rango del 16 de julio al 22 de julio, semana 5. La semana 5 no nos juntamos, o sea, el martes 22 que cierra la solemne, no hay sesión Zoom. Ahora, si alguien tiene dudas o alguien quiere rendir la prueba ese mismo día, el martes 22, nos conectamos, me escriben, nos conectamos, no hay problema. Pero generalmente, como la prueba cierra el día de la clase, el día martes, no hay sesión Zoom, porque los contenidos son evaluados hasta el día, o sea, son vistos hasta la semana 4. Entonces, semana 4 terminamos ok con la materia, la semana que sigue, el contenido importante, semana 5 se dedican netamente a rendir la solemne número 1. Entonces, veamos los siguientes ejercicios que tienen que ver con la sumativa de la semana 5, y también, evidentemente, los contenidos que hemos revisado las semanas anteriores. ¿Ya? Veamos juntos lo siguiente. Dice, un motor contiene una bobina con resistencia desconocida, producida por un voltaje de 110 volts. Ah, bueno, aquí le falta algo. Sí. Deme un segundo, que creo que este PPT está un poco desactualizado. Déjenme buscar el PPT que es el correcto. Deme un segundo, lo va a conseguir. Que ese le faltaba denunciado. Deme un segundito. Listo, lo encontré. Ah, no, el mismo. Un segundo. Es el mismo que tengo acá. Algo pasó, pero bueno, vamos a trabajar con el 2. No, con este ya, con el 3. Dice el 3. Un motor contiene una bobina resistencia 5 ohms, producida por un voltaje de 220. Ya, y nos piden calcular, miren, algo bien sencillo. Partamos por lo básico. Nos piden calcular la corriente que circula por el motor en el instante cuando se da marcha el motor. Ya, como les comentaba, cuando se da marcha este motor eléctrico, se va a consumir la cantidad máxima de energía. ¿Por qué? Porque el motor todavía no habrá desarrollado lo que se denomina la fuerza contraelectromotriz. Entonces, déjenme copiar esto. Esto lo pego en una página en blanco para que trabajemos juntos en el cálculo que nos piden. Listo. Trabajamos acá entonces. Entonces, ¿qué ley van a aplicar si les piden calcular la corriente que circulará por el motor en el instante en que se da marcha este motor? ¿Qué ley? La única que hemos visto, ojo, vamos a aplicar ahora. Paulina, Rocío, Elvis, Víctor, Eduardo, ¿cierto? De Ley un de Ohm, profe. ¿cierto? Sí. Ya. Donde la intensidad corriente, que se mide en amperes, va a ser igual a la fuerza motriz, ¿cierto? La tensión que se aplica dividido en resistencia. Entonces, voltaje, tensión aplicado, 220 vatios, aquí está. Volts, perdón, volts, vatios de potencia, volts.
y esto va dividido en la resistencia, que es 5. Entonces, ¿cuánto nos daría la intensidad corriente, ojo, que se consume cuando se da inicio al motor? ¿Cuánto es? Eh, 220, profe, 220. 220. Chun, chun. Déjenme buscar acá el símbolo. Aquí está. Esto 220 volts. Ahí está. ¿Cuánto 220 dividido en 5 ohms? Ojo, esto es importante. Siempre 40 mantener. ¿Cuánto? ¿44 dijo alguien? 44 amperes. Listo, ya. Importante, miren. Siempre mantener la homogeneidad de unidades. Esto es muy importante. Siempre saber que la intensidad va a ser amperes siempre y cuando tengamos la tensión en volts, ¿cierto? Y la resistencia en ohms. Ahora, si tuviéramos en algún dato milivolts, evidentemente hay que usar la resistencia como miliohms, ¿cierto? Entonces, es importante que se den cuenta bien de la unidad, de la magnitud, o sea, de la unidad, el prefijo. Si tienen volts, o tienen milivolts, o tienen miliohms, en fin, eso es muy importante que lo vayan viendo bien. Ya, listo. Tenemos entonces el número uno, hemos aplicado sencillamente la ley de Ohm, vamos al siguiente. Ya, el siguiente dice, dice esto. Este es el 4, ¿no? Claro. Dice, en una bobina, ahí está. En una bobina de motor circula una corriente de 7 amperes por un tiempo de 15 horas de uso continuo. Durante 255 días del año. El resto de los días son destinados a mantenimientos. ¿Cuántos coulomb de carga pasan por él en ese tiempo? Sabemos lo siguiente, sabemos que la intensidad de corriente, ¿cierto? No es nada más que la carga transferida por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la carga que pase por el conductor por la bobina del motor en ese tiempo, sencillamente va a ser igual a la intensidad de corriente por el tiempo, ¿no? Ahora, esto es Pero, importante. Esto es importante. ¿En qué unidad debemos tener sí o sí el tiempo en esta fórmula? ¿En minutos? ¿En horas? ¿En segundos, segundos? En segundos. segundos. Eso es importante. Siempre en segundos. Siempre intensidad corriente en amperes. Siempre voltaje en volts, ohms, resistencia y el tiempo en segundos. Bien, ya. Intensidad, ¿cierto? Entonces es 7 amperes. Lo ponemos como tal cual. Y entonces acá se pone un paréntesis donde haremos el cambio de unidad, porque acá tenemos el tiempo en horas. Por lo que hay que hacer, yo recomiendo siempre esto. Ven, apliquen la metodología del trencito para el cambio de unidad. Es lo mejor que pueden aplicar para estos casos. Y lo aplicaremos también en las unidades que vienen. La unidad de balance de energía de masa, que veremos que son importantes para ustedes, se aplicará también. Ya. Ponemos entonces las 15 horas. ¿Alguien sabe em, cuántos, cuántas horas estará operando durante todo este año este motor? ¿Cuántas horas opera por día? 15, ¿no? ¿Cierto? Por cada día son 15 horas. Por lo que si multiplicamos 15, ¿cierto? Por 255 tenemos el total de horas de operación. ¿Sí? Pero sigue siendo horas. Esto sigue siendo horas. ¿Cierto? Son 3.825 horas. Perfecto. Bien, Eduardo. Listo. Entonces, 15 por 255, esas son horas. Ahora, hacemos el cambio en IA. ¿Alguien sabe cuántos segundos corresponderían a una hora? 3600 segundos. Muy bien, Elvis. Exactamente. Entonces tenemos acá que 3600 segundos corresponde a una hora. Y esto acá, siempre recomiendo esto. Si bien en los controles o solemnes que tendrán durante todo el curso no hay que entregar un desarrollo, siempre recomiendo poner las unidades en cuando hagan el desarrollo en sus cuadernos. Nunca dejen de poner las unidades. Acá se nos van las horas con la hora, entonces nos quedan, bien, todo el cálculo del tiempo en segundos. Y ahí entonces tenemos la cantidad de carga transferida que se mide en coulombs. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto es? 7. Tengo los segundos por ahora. ¿Ya? 7 por 15, ¿cierto? Por 13, 255. 13.770.000 segundos.
Perfecto. Y todo el cálculo que esté, ¿cuál sería? Miren, 15 por 255 y por 3600. Eso. 13 millones, ¿cierto? 770, 000, ¿cierto? Estos son coulombs. Es la respuesta. Ahí está. El cálculo, poniendo entonces intensidad corriente en ampere, tiempo en segundos, nos va a dar entonces coulombs. Esta es la respuesta a la pregunta número 4, entonces. ¿Consultas, dudas? ¿Todo bien hasta ahora? Creo, profe, que faltó multiplicarlo por los 7 amperes. Sí, sí, profe, porque 13.770.000 son los segundos. Los 7 por segundos. 15 por 250. Quizás me faltó. Sí, faltó los 7, en realidad Ah, sí, faltaron los 96. 7. Sí. No, 96 96.360, claro. 390. es eso, perfecto. 96. 96 millones, 390. No, Sí. exactamente. Sí. 96, 390, lo que me da al principio. Listo, ahí está. Gracias. 390, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, tenemos ya el número 4 y vamos al siguiente entonces. Vamos al número 5 ya. Está por acá. Dice, un motor de corriente continua de 8,5 HP. Ojo, acá nos están dando entonces ya el trabajo mecánico. Esto que tenemos acá ya corresponde al trabajo mecánico que se especificaría en las características del motor de corriente continua. Un segundo que estoy copiando. Acá está. Listo, entonces tenemos esto que está acá, entonces 8,5 HP sería la potencia mecánica. Luego dice que está funcionando a tanto RPM, a lo que tú decías, Paulina, tanto RPM, y bajo una carga determinada. Ya, y dice, el motor está alimentado con una fuente de voltaje de 240 volts y tiene una resistencia interna de 0,5 ohms. Bueno, aquí, ¿cierto? Bueno, estos ohms, ¿ya? Estos ohms. Lo cambio enseguida, dame un segundo. Ahí sí, ya. La corriente que circula es de 15 amperes. Y nos piden calcular, miren, la fuerza contra la electromotriz generada en el motor. Ya, esta fuerza es la que se opone al movimiento del motor, evidentemente. ¿Por qué? Por lo que se denomina la ley de conservación de energía. La energía sencillamente es conservada, por lo que siempre que existe la conversión de un tipo de energía a otra, en este caso eléctrica mecánica, se desarrollará, independiente si es motor de corriente continua o corriente alterna, esta fuerza contra la electromotriz. Ya. Entonces, estos 15 amperes serían lo que está consumiendo el motor cuando trabaja a su velocidad nominal. Entonces, miren, tenemos lo siguiente. Tenemos que la intensidad de corriente que estará consumiendo el motor a su velocidad nominal está indicado acá, corresponde a 15 amperes. Tiene que ser igual, según ley de Ohm, ojo, aplicando ley de Ohm, a la tensión aplicada, que es 240, pero menos lo que se denomina la fuerza contra electromotriz. ¿Por qué? Porque ya el motor está trabajando a su velocidad nominal máxima, ¿bien? Y se desarrolla siempre esta fuerza que se opone al movimiento, evidentemente para cumplir con lo que se denomina la ley de conservación de energía. Ya, entonces tenemos que esto de acá se divide también entonces por la resistencia. Y por lo tanto entonces desde acá se podrá calcular cuál es la fuerza contra la electromotriz desarrollada cuando el motor opera bajo esta condición nominal. Entonces, despejemos de acá en la fuerza contra la electromotriz. Esto será, miren, será 15 amperes, ¿cierto? Esto se multiplica por resistencia. Miren, esto que está acá, miren, este R resistencia pasa para acá, multiplicando a la intensidad corriente. Y nos queda en el lado derecho en la tensión aplicada menos la fuerza contra la electromotriz, por lo que finalmente la fuerza contra la electromotriz será igual a en la tensión menos 15 amperes por resistencia. ¿Sí? Únicamente despejado. Únicamente despejado. Listo. Ahí está. ¿Dudas con respecto a lo que hice de despejar acá? ¿Dudas, No, profe. consultas? Miren, No, no este sé. pasa para acá, positivo, nos queda tensión menos 15 A por R. Entonces la tensión corresponde a 240.
volts. El amperaje, los amperes estos son 15 amperes, y esto se multiplica por resistencia, perdón, ¿sí? Y corresponde a 0,5, y esto en ohms. Listo. Entonces, 240 menos 15 por 0,5. Tenemos entonces que se desarrolla una fuerza contra la electromotriz correspondiente a 232,5 volts. Esa es la fuerza contra la automotriz desarrollada, y evidentemente tiene las mismas unidades que el volt, exactamente las mismas. Y ya tenemos entonces la respuesta a la pregunta número 4, si no me equivoco, ¿no? 4. ¿Preguntas, dudas con respecto al cálculo de esta fuerza contra la automotriz? No. ¿Consultas, Bien. dudas? Vamos al No siguiente sé. entonces. No cuento. Listo. Vamos al siguiente. El 6 dice, un motor de corriente continua de 85 HP está funcionando a una velocidad de 1600 RPM bajo una carga determinada. El motor está alimentado con un voltaje 240 y tiene una resistencia externa 0,5, o sea, el mismo anterior, pero nos piden, miren, la corriente, la potencia eléctrica del motor. Miren, nos piden, en este caso, la potencia eléctrica del motor, o sea, cuánto consume de electricidad. Bien, y hemos visto en la parte anterior, bien, que la potencia eléctrica, o sea, lo que consume, lo que se inyecta al motor para ser transformado en trabajo eléctrico, de un motor de corriente continua, ¿cómo se calculaba? ¿Se calculaba cómo? La tensión por, De por I, ¿cierto? No, de por I, me refiero. estaba acá, miren, estaba acá, chun, 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 chun. Estaba acá abajo, perdón. ¿Cierto? Esta aquí, ¿cierto? V por I, acá. Ahí está, ¿cierto? V por I. V por I. V por I. Entonces, ahí está. Esa es la para corriente continua. En el caso del motor de corriente alterna monofásica, se le añade el cos-phi acá, y en el caso del motor de corriente trifásica se le añade también la raya 3, ¿ya? Entonces, eso corresponde, miren, a la potencia consumida V por I, la intensidad corriente corresponde a 15 amperes, y el voltaje, la tensión aplicada corresponde a 240. Entonces, 15 por 240 va a corresponder a 3600. Eso va a ser la potencia eléctrica que va a ser transformado en trabajo mecánico, finalmente. Ya. Ahora, ¿ustedes creen que podríamos de acá, según los datos que nos dan, calcular la eficiencia de este motor? ¿Cómo se define, dijimos, la eficiencia del motor de cualquier ojo? De un motor de corriente continua, alterna, de cualquier motor de una máquina con combustión interna, es un motor finalmente. ¿Cómo se calcula la eficiencia? Se calcula como potencia mecánica, ¿cierto? ¿Dividido en qué? En potencia, ¿cierto? Eléctrica, ¿no? Cierto. Entonces, mira, ¿tenemos la potencia mecánica? Sí, la tenemos. La potencia mecánica es 8,5 HP. O sea, esa es la potencia mecánica. Pero el tema es el siguiente. Hay que hacer el cambio de unidad correspondiente porque tenemos 8,5 HP. Y en este caso no nos entregan la conversión, pero en el siguiente enunciado nos entregan la conversión. Déjenme ver acá la conversión. Acá la conversión está, chun, 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 no está. Pero bueno, la podemos buscar. La conversión es Es 734. 746, profe. Ese es, 746, exactamente. Entonces teníamos que 746, miren, ¿cierto? Son vatios, W. Esos vatios finalmente. Corresponde a un HP. Un HP. Y listo entonces. Ahí hacemos el cambio de unidad. Se nos va el HP con el HP. Y nos queda entonces la potencia mecánica de este motor en vatios. Watt es lo mismo, bien si hablamos de watt o vatio exactamente igual. Watt en inglés, vatio en castellano, 8,5 por 746. Entonces la potencia mecánica será de 6.341. Ya.
vatios. Ya. Entonces, ojo, en este caso, miren, en este caso, por eso no nos preguntaban por la eficiencia acá. ¿Por qué nos preguntaban por la eficiencia? Porque tenemos un trabajo mecánico, miren, que es mayor que la potencia eléctrica. Entonces, es un motor imposible. Es imposible que tengamos un motor que genere una potencia mecánica mayor que la potencia eléctrica. Es imposible. La eficiencia de un motor se mueve en el 0.7, 0.8, un poquito más arriba probablemente. Bien, bien, pero en este caso, miren, no tiene una potencia mecánica, según los datos que nos daban, ojo, datos que nos daban, mayor que la potencia eléctrica, por lo que esto es imposible. O sea, realmente los datos están mal dados, pero bueno, en este caso por eso no nos preguntaban por la potencia, por la eficiencia, perdón. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende que el cálculo de potencia mecánica es mucho más alto que la potencia eléctrica, por lo que es un motor imposible? ¿Se entiende eso? Sí, de hecho daba Profe, una eficiencia del Es 176%. imposible, eso es imposible. Ya, dime, Oscar, te escucho. No, profe, no. no, era yo, profe. Que, Dime. por ejemplo, mire, primera clase que me estoy conectando, no había podido conectarme a la anterior. Ujú, sí, digo. Pero em, la potencia eléctrica, ¿a qué se refiere con potencia eléctrica acá? Se refiere a lo que se consume en el motor. Es lo que el motor consume. Ah, Y ya, y la es lo que el potencia motor mecánica. va a transformar en trabajo mecánico. Exactamente. Ah, perfecto, ya. Sí, Exactamente. claramente está La mal. potencia eléctrica es lo que consume el motor. Y lo mecánico es lo que se genera, debido en un motor de corriente continua a este efecto, ¿cierto? El efecto de las bobinas en un motor trifásico están dispuestas en el motor, separadas en un ángulo, creo que era 45 grados, si no me equivoco, ¿no? 45 grados. Bien, y esa distancia entre las bobinas genera que haya una transformación continua de energía eléctrica en mecánica debido a este efecto de inducción electromagnética. Eso es importante, ¿ya? Pero miren, en este caso el problema nos preguntaba por la eficiencia. La calculamos para hacer un cálculo adicional, pero nos dimos cuenta que los datos que nos daban indicaban una potencia mecánica mucho más grande que la potencia eléctrica, por lo que es un motor imposible. Es imposible que un motor transforme por completo, incluso en trabajo mecánico, porque recuerden que todo esto depende de la termodinámica. La segunda ley dice que es imposible que todo en la energía eléctrica o calor sea transformado en trabajo mecánico. Siempre hay pérdidas. Siempre hay disipación de energía en el entorno. ¿Bien? De hecho, miren, de hecho, la potencia mecánica, miren, la potencia mecánica, que en este caso nos daban, se define matemáticamente en un motor como la potencia del motor menos las pérdidas. Bien, cuando se transforma la energía eléctrica en mecánica, evidentemente van a haber pérdidas de calor en el entorno, hay disipación de calor. O sea, parte del trabajo eléctrico añadido, la potencia eléctrica añadida al motor, es disipado como calor en el entorno. Por lo que finalmente, estas pérdidas están asociadas finalmente a eso. Esto está asociado a las irreversibilidades. Recuerden esto, todo proceso es un proceso real, no ideal, donde hay pérdidas de energética, hay irreversibilidades, hay fricción, hay efectos de cavitación, en fin, hay muchos efectos que impiden que sea transformado por completo un tipo de energía en otro tipo de energía. Pero vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Profe, Vamos al... Dime, te escucho. ¿las pérdidas se pueden calcular o no? O sea, sí, Exactamente, sin máquinas, digo yo, sin e- como exactamente. Se pueden sensores. calcular, se calculan como la intensidad corriente por R. Lo haremos el cálculo. Vamos al siguiente. Vamos al número 5. Que dice, un motor, no, no es cierto, este es el 5, no, el 5 el cierto lo hicimos ya, ¿o no? Sí, pues lo hicimos. El 7, no, el 8 ya, el 8 ya. Vamos a hacer el 8. El 5 ya lo habíamos hecho. Ya, este está bonito. Dice, al arrancar un motor, miren, de resistencia de bobina desconocida, o sea, no tenemos resistencia a la bobina, pero no necesario, circulará una corriente de 8 amperes y la fuente entregará un voltaje de 110 volts. Cuando el motor funciona a su rapidez máxima, la fuerza contra la electromotriz será 65 volts. Determine
las pérdidas de potencia a su rapidez máxima. Ya. Eso es lo que les comentaba antes. Estas pérdidas son estas que están acá, P pérdidas, ¿sí? Son las pérdidas, o sea, es las pérdidas de potencia debido a la disipación de calor. Siempre van a haber disipaciones de calor, e incluso si son muy altas, ¿sí? Si son muy altas, se podría quemar el bobinado. Y es por eso que el bobinado está revestido en un aislante. Si el bobinado no tuviese un aislante en el motor, evidentemente tendríamos un motor quemado. Finalmente, ¿por qué? Porque evidentemente habría muchas pérdidas de calor al entorno si no estuviese aislado térmicamente entre los bobinados, ¿ya? Entonces, nos piden calcular las pérdidas de potencia a su rapidez máxima, ¿ya? Entonces, las pérdidas de potencia que no es nada más que la disipación de calor al entorno debido a la operación del motor, va a corresponder a la intensidad corriente por resistencia al cuadrado. Esa es la forma en que se calculan la disipación de calor en cualquier motor, un motor de corriente continua, un motor de corriente alterna, da lo mismo, siempre se calcula como intensidad de corriente por R. Eso es calor finalmente. Esto que está acá sería básicamente la tasa a la cual pierde calor el sistema debido a su operación. Entonces, miren, nos piden calcular, ¿cierto? Las pérdidas de potencia rapidez máxima, ¿ya? Entonces, miren, esta intensidad corriente, ¿sí? Es la intensidad de corriente consumida a la rapidez máxima. Como vimos anteriormente que se calculaban el consumo de corriente a la rapidez máxima, considerando qué parámetro importante se considera para esto. ¿Qué parámetro importante hemos considerado para el cálculo del consumo de electricidad a la operación nominal, la máxima del motor? La fuerza contra electromotriz. Aplicamos la ley de Ohm, ¿cierto? Tensión menos, menos fuerza contra electromotriz, y esto se divide en resistencia. La tensión aplicada, la tensión aplicada corresponde a 110 volts. Lo ponemos acá. La fuerza contra electromotriz corresponde a 65 volts. Y esto se divide en resistencia que está dado en enunciado y corresponde a... no está resistencia. Ya. No está resistencia como dato, pero ¿se podrá calcular la resistencia del conductor o no? Sí. ¿Cómo podríamos Sí, calcular pues. la resistencia? R por B por I, partí por I. ¿Cierto? Exactamente, miren. R no está, pero sabemos que R se puede calcular como... ¿cierto? B dividido en I, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, Sí, sí. profe, sí, sí. Ahí está. Entonces, la tensión es 110, ¿cierto? Y, ¿cierto? ¿Cierto? El voltaje 110, la corriente, ¿cierto? Es 8, 8, 8 amperes. 8 amperes, entonces. Y ojo ya, pero ojo, miren, ojo. Pasa lo siguiente, miren. Ya. Resistencia, miren. Pasa lo siguiente, miren. Esta intensidad de corriente, ¿sí? Es la consumida cuando ya estamos trabajando, ¿cierto? Ya cuando está en operación nominal, ya. Entonces, tendríamos que sumar, ¿cierto? Restarle acá esto, ¿no? ¿Cierto? Le restamos esto, ¿no? La fuerza contra la electromotriz. ¿Por qué? Sabemos que intensidad corriente es igual a voltaje y resistencia, ¿cierto? Eh, y tenemos esto que R, bien, se calcula como V sobre I, la tensión es 110, fuerza contra la automotriz, ¿cierto? Es 65. No, pues tenemos todo, no, estamos dándole una vuelta, porque miren, pasa lo siguiente, esta I que está acá ya es esta I, la I que se consume, po. Está directo, miren. Esta I que está acá ya es la que se consume, o sea, este cálculo que hicimos acá, miren, era en el caso que no nos dieran la I, pero nos dan la I. ¿Sí? Entonces esta I ya es 8 amperes. Ahí está la confusión. Esta I ya son 8 amperes, ¿cierto? Ya, ya. Entonces ya está la I.
Y acá miren, lo que les comentaba recién. Esta intensidad corriente está siendo consumida cuando ya está en operación el motor, por lo que la resistencia va a ser igual a la tensión, pero ojo, tensión menos la fuerza contra la electromotriz. O sea, tensión menos fuerza contra la electromotriz dividido en la intensidad corriente, dividido en I. Ahí está. Y entonces el voltaje 110 volts, fuerza contra la electromotriz 65 y la intensidad corriente es 8. Ahí está. Entonces, ahí estábamos confundidos. Lo que nos entregan es directamente la intensidad corriente consumida, por lo que es acá en las pérdidas y es 8 finalmente. Es 8. Porque nos piden calcular las pérdidas cuando la máquina opera a rapidez máxima. Por lo que esta I es la I consumida a rapidez máxima. Y la I consumida a rapidez máxima es 8. Está enunciado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aplicamos la ley de Ohm, despejamos R, pero como ya está operando el motor, resistencia se calcula como la tensión, 110, fuerza contra la electromotriz se la resta, dividido intensidad corriente que era 8. Ahí está. Ahí está entonces. Esto es dividido en 8 amperes. Son ¿Cuánto? 5,6. Listo. Entonces es em, 5,6 pero. ohms. ¿Cierto? Ohms. Ya. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, esto es importante, por favor. Tienen que lograr distinguir si la intensidad de corriente es a la rapidez máxima o al inicio. Si esa rapidez máxima, la ley de Ohm se tiene que reformular considerando esta fuerza contra electromotriz. Entonces, la resistencia, ojo, esto es importante. La resistencia del material no cambia, se mantiene constante. O sea, la resistencia cuando el motor parte y cuando el motor termina de operar es la misma, es exactamente igual. No va a cambiar en función de la operación. Entonces, la resistencia nos tiene que dar lo mismo. El cálculo de dividir la tensión sobre la intensidad corriente, ¿sí? Y luego dividir la tensión menos esta fuerza de ionín nos tiene que dar lo mismo. Si yo calculara esta resistencia usando datos del inicio, me tiene que dar lo mismo, exactamente igual. En función de eso, miren, en función de eso, ustedes podrían calcular cuál sería la electricidad, perdón, la intensidad corriente consumida al inicio de la operación del motor. ¿Cómo podríamos calcular la intensidad de corriente que consume al inicio, cuando el motor se enciende? ¿A alguien se le ocurre eso? Entonces, ahí tengo una duda, porque, Dime. bueno, no sé, pero yo según el enunciado, dice que al arrancar un motor, al momento de arrancar, circulará una corriente de Ah, 8 tienes amperes. razón, al arrancar. Estamos bien, estamos bien. Ese era arrancar, ese es al inicio, ya. Ese es Ya, el todo de inicio. nuevo. Sí, Lo pues, sí, teníamos es al inicio. calculado entonces sin la Ya, fuerza, o sea, sin el FCM. sí, porque no leímos bien, ya. Es al arrancar, exactamente, ya. Si arrancamos, no hay fuerza contra la electromotriz, ya. Entonces, esa intensidad es al arrancar, entonces no hay fuerza, ya. Entonces, miren, pero nos piden, ahí estamos bien, nos piden las pérdidas rápidas máximas. Entonces, lo que hay que calcular, como bien dijimos, miren, es la intensidad de corriente a la rapidez máxima, que sí considera esta fuerza. Entonces, la intensidad de corriente consumida a rapidez máxima es tensión, que está como dato, menos la fuerza contra la electromotriz, que está como dato, resistencia. Ya, y como les comentaba recién, bien, la resistencia no cambia, por lo que R se calcula como, ¿cierto? Tenemos que I es igual a B sobre R, ¿cierto? Exactamente. Por lo que R va a ser igual a eh, B, ¿cierto? B Sobre por ello, I. ¿no? B sobre ello, ¿no? Siempre parte por ahí, sí. Sí, ya. Entonces, ya. Entonces acá miren. Nos falta el dato de resistencia para el cálculo de la intensidad consumida rápida máxima. Nos falta. Pero sabemos que ese dato se puede obtener para el estado inicial, al arranque. Al arranque tenemos 110 volts, no cambia tampoco. Y la intensidad corriente es 8. Ahí está. Entonces, 110 dividido en 8, ahí está, es 13,75. Entonces, eso es, miren, la resistencia. La resistencia del conductor es de 13,75 volts. Oh, perdón, ohms. Y entonces, ese valor de resistencia calculado al arranque
que no va a cambiar, ojo, no va a cambiar, se emplea acá. 1375, estos son ohms. Y ahí sí, ahí hemos entonces calculado bien, ¿sí? La intensidad a rapidez máxima, considerando la fuerza contra la electromotriz y la resistencia calculada del estado de arranque. El arranque usando la tensión, que no cambia, y la intensidad consumida en arranque. ¿Cuánto nos da entonces? 110 menos 65 y dividido en 13,65. Eh, 3,27, ¿no? ¿Sí? Profe, tengo una duda. Dime. Al momento, en la fórmula de I igual a V por R, ¿Sí? por qué pasa dividiendo si al pasarlo como al otro lado, si está dividiendo, pasaría multiplicando? Claro, miren, miren. Este está dividiendo, ¿cierto? El R, ¿sí? Sí, Ya, pasa para el lado izquierdo. Y sí, nos queda entonces el lado multiplicando. izquierdo R por I. Ajá. Entonces I pasa por el lado derecho dividiendo. Ah, tiquio, listo. Nada más que eso. Ya. Está bien, Eduardo, gracias por preguntar. Entonces, ya. Miren, tenemos ya la intensidad de corriente consumida rápida máxima. Entonces, ahora sí la podemos poner acá. ¿Por qué? Porque nos piden las pérdidas de potencia, o sea, el calor disipado a rapidez máxima. Entonces, acá sí ponemos, ¿cierto? 3,27, ¿cierto? Amper. Y esto, ¿cierto? ¿Cierto? Es I cuadrado por R, ¿no? Siempre me confundo con la fórmula. Es I cuadrado por R, ¿no? Sí, es I cuadrado por R. Claro. La Entonces, esto potencia es es, cuadrada por R. Sí. ¿cierto? Ahí está. Entonces es I cuadrado por R. Ahí está. Este es al cuadrado vale I. Entonces, el I va al cuadrado, entonces esto va al cuadrado. Paréntesis para que no nos confundamos, se eleva todo al cuadrado. Esto va al cuadrado, esto va al cuadrado y acá se multiplica esto por resistencia que está calculada previamente y en 13,75 ohms. ¿Cuánto nos da entonces las pérdidas a la rapidez máxima? ¿Cuánto es 3,27 al cuadrado por 13,75? Nos da, miren, si usamos intensidad en ampere, resistencia en ohm, nos da 147,03 vatios. ¿Sí? Esto recuerden que son nada más que joules por segundo. Esa es la energía, ojo, esos joules son calor disipado. Eso es el calor que las bobinas van a disipar al entorno debido a su operación, evidentemente, debido a todas las irreversibilidades que ocurren en el sistema. ¿Se entendió ahora el cálculo de la, de la pérdida rápida máxima? Ahora, último cálculo, miren. Si yo les pidiera calcular las pérdidas calóricas al entorno de calor al inicio, ¿cómo sería esto al inicio? Ahí aplicaría la corriente de 8 amperes, po. Exactamente, ¿cierto? Exactamente, al inicio. I cuadrado por R, ahí usamos la intensidad de corriente del inicio, exactamente, ¿bien? Y como les comentaba, nos va a dar un dato mucho más alto, porque 8, ¿cierto? Amper, y esto va al cuadrado, 8 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es por resistencia que es 13,75 ohms, esto nos va a dar más, ¿cierto? Entonces, 8 al cuadrado y esto por 13,75 nos da entonces 880 vatios. ¿Se dan cuenta, no? Al inicio, cuando el sistema comienza a operar, va a consumir, ¿cierto? Una mayor cantidad de energía de intensidad corriente y evidentemente van a haber más pérdidas de calor en torno debido a que consume más energía eléctrica. Y aquí nos falta, que ya son las 8:30, ¿qué nos falta la semana siguiente? Vamos a revisar el cálculo de la eficiencia de motores de tipo continuo, alterno, monofásico, trifásico
Vamos a reforzar los contenidos que hemos visto y bueno, con eso estaríamos listos para la solemne número 1. De igual forma, voy a dejar disponible en el día de inicio solemne un tutorial para que se guíen. Básicamente es un tutorial de presentación de la solemne para que sepan cómo abordarla, pero evidentemente con lo que hemos hecho en las sesiones docentes de cada semana, no dudo que va a tener un desempeño bueno. ¿Hay alguna consulta en particular antes de que nos desconectemos? Elvis, Víctor, Oscar, Eduardo, Rocío, Gino, Profe, yo consulta. sí, pero sobre el control. Dime, te escucho. No, lo que pasa es que yo ya la rendí y ¿Ya? una pregunta me salió mala, pero según yo, con lo que usted habló hoy día, debería estar buena. Escríbeme. Por eso les comentaba que tenía que revisar la base de preguntas, pero como tú ya rendiste, escríbeme con eso y yo lo arreglo. Bueno, Ya, profe, gracias. más preguntas, dudas. Yo, Elvis, profe, que como le comentaba, no me había conectado cero clases antes y ahora ya, me pude conectar tarde. ¿Por qué ok. se cambió la fecha de la solemne? No, no se ha cambiado. Lo que se cambió es la del control. El Ah, ya, control perfecto. terminaba hoy, ¿cierto? Pero como teníamos recién la sesión de hoy, yo dije que lo podían dar hasta el domingo. Bueno, o sea, el domingo 13 vence el control, ¿ya? O sea, esa decisión, bueno, la hemos tomado todos los trimestres con los colegas porque evidentemente no es bueno que tengan un control con fecha tope un día martes y la sesión la tienen el día martes. O sea, no es lógico. Bien, pero en el caso solemne, se mantiene la fecha tal cual está. Se comienza a rendir el miércoles 16 y terminamos el 22 porque el día 15 tenemos la sesión número 4 y la última antes de la preparación de la solemne. Eso. Pero no hemos cambiado ninguna fecha, el control solamente, pero lo hemos atrasado un par de días. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Algo más, Gino? ¿Quién queda por Profe, ahí lo todavía? último. Dime. ¿La solemne va a ser de desarrollo como los problemas que usted nos muestra? Sí, pero de selección múltiple. O sea, Ah, usted ya. desarrolla en su cuaderno y luego en Canvas aparecerá una opción para marcar. Ya, muchas gracias. Bueno, estimadísimo, gracias por conectarse. Siempre un gusto hacerles clase. Y bueno, estoy atento a lo que necesiten. Por favor, escríbenme, tienen mi correo. Y cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan muy buena semana y nos veremos el siguiente martes. Chao, chao. Ya, profe, Muchas Chao, que gracias, profe. Chao, esté bien, profe, profe. que esté muy gracias. bien. Hasta la próxima clase. Chao, chao, nos vemos. Rocío, dime. No, ya no, era Ah, lo que es le que, pregunté es que recién. leí lo. Ya, dale. Sí, Ya, perdón. nos vemos. Chao, Ah, me chao. salgo al tiro.